Amados hermanos, en la preciosa fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Dios les bendiga nuevamente, pues sean todos bienvenidos a este lugar y a todos mis hermanos que nos miran a través de esta transmisión. También Dios les bendiga ya en sus hogares. Antes de que tomen sus asientos, hermanos, les invito a que tomen su Sagrada Escritura para que me acompañen a leer una porción de la palabra de nuestro Dios, en el cual basaremos nuestro estudio, precisamente como nuestro hermano Alfonso nos introdujera, acerca, hermanos, de la libertad en Cristo Jesús, que se encuentra en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 4 de Lucas, versículo 16 al versículo 21. Lucas 4, del verso 16 al verso 21, vamos a leer todos juntos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Y dice así, con paciencia leamos en el nombre de Cristo Jesús, y a la letra dice así: Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, y allá también en sus hogares. Muchas gracias. Bien, amados, pues en esta ocasión vemos a nuestro Señor Jesucristo en esta lectura que entra en la sinagoga conforme a su costumbre en el día del sábado, en un día como hoy, para leer las Escrituras, para estudiarlas. Y entrando dice que toma el libro del profeta Isaías y desenrollándolo, abre la lectura donde estaba escrito precisamente esta lectura, que dice: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Enrolló el libro y se lo dio al ministro y sentóse. Y les dice: Hoy se ha cumplido en vuestros oídos esta escritura. Y todos estaban atentos al Señor Jesús. Entonces, hermanos, estaba cumpliendo esa porción que había escrito el profeta Isaías hace muchos años. Tardó un buen tiempo para que tuviera su cumplimiento, pero el cumplimiento, hermanos, llegó, y fue en ese momento de tiempo en que Jesucristo, hermanos, vino a la tierra. Como decían nuestros hermanos, nos predicaban en la mañana, qué hermoso momento sería para aquellos que miraron a Jesús y en su ministerio llamar a todos aquellos hermanos que por la palabra del Señor pues estaban destinados también para la vida eterna. Entonces, hermanos, esto estaba escrito en el libro del profeta Isaías, pero me llama la atención, hermanos, el versículo 19 que dice: para predicar el año agradable del Señor. Creo, hermanos, que también de alguna manera el Señor Jesucristo tomó base de alguna escritura. Y vemos, hermanos, que en la antigüedad también existía una ley, hermanos, acerca de la tierra. Fíjense que así como también existían leyes y derechos para que el hombre los cumpliera, también habían otras leyes, hermanos, para que se tenían que aplicar a los agricultores que sembraban la tierra. Y vamos a leer, hermanos, que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 25, hermanos, y posiblemente el Señor Jesucristo tomara también ejemplo de esta lectura. En Levítico, capítulo
25. Vamos a leer. Del versículo 1 al versículo 10. Y dice así, hermanos. Levítico 25 del 1 al 10. Y Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y cogerás sus frutos. Y el 7º año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo se naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de holganza será la tierra. Mas el sábado de la tierra os será para comer a ti y a tu siervo, y a tu sierva, y a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes 7º a los 10 del mes. En el día de la expiación haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Amén. Aquí vemos, hermanos, otra ley que el Señor ordena a los hijos de Israel cuando entrara a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, que cuando ellos llegaran iban a sembrar la tierra 6 años. Pero en el 7º año ellos deberían de dejarla así, que todo lo que naciere sin sembrar y que, hermanos, estuviera lista para segar, no debería de segarla, sino que la iba a dejar descansar. No se tenía que trabajar, pero sí se iba a comer del fruto de la tierra el 7º año. Así que el 7º año, hermanos, era un sábado también de descanso. ¿Para quién? ¿Para el hombre? Pues para el hombre, pero también para la tierra, porque era para la tierra. La tierra debería de ser sábado. Así que si se cansa o no se cansa, hermanos, pero era una ley del Señor que tenía que, hermanos, hacer sábado en la tierra. Pero además, hermanos, no tan solamente el año sabático estaba, sino que también estaba el jubileo. ¿Qué quiere decir el día del jubileo o el año del jubileo? Era precisamente que después de allí se tenían que contar 70 años, ¿verdad? Así dice la Escritura: te has de contar 7 semanas, pero de años. 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrían a hacerte 49 años. Entonces, en el día 50, o mejor dicho, en el año 50, hermanos, algo parecido a la de la fiesta de Pentecostés, porque también quiere decir 50, nada más que en esta ocasión no son 50 días, sino 50 años, dice que deberían, hermanos, de hacer jubileo. ¿Qué quiere decir? Que también se iba a pregonar, dice aquí, libertad en la tierra y a todos sus moradores. Quiere decir que las familias que tenían siervos para trabajar ese año 50, hermanos, se pregonaba libertad y decía: son libres todos los siervos para que vayan a sus casas, para que vayan a sus familias y celebren este año del día 50. Es día de jubileo. Yo creo, hermanos, que posiblemente de aquí se toma en base que en nuestros días se diga: pues fíjate que yo pues ya estoy jubilado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues ya me jubilé, ya me retiré del trabajo y pues ahora hago otras actividades, o a lo mejor voy de vacaciones, pero ya estoy jubilado. ¿Por qué? Porque ya se ha retirado. Pues bien para ellos, ¿verdad? Porque ya no tienen que levantarse temprano, preocuparse, ¿verdad?, para irse a trabajar y llegar cansado del trabajo y otra vez el día de mañana, y mucho estrés a causa del mucho trabajo también, hermanos, pues
a veces uno hasta se enferma, pero cuando uno descansa del trabajo, hermanos, pues es más relajado. Entonces yo creo que de allí viene, hermanos, también esto de la jubilación, ¿verdad? Porque tenían, en esta ocasión vemos que en el año 50, hermanos, se pregonaba esa libertad para todos los cautivos, para todos los que eran siervos. Y hermanos, era un día de jubileo. Jubileo, acuérdense que también viene de júbilo, y júbilo pues quiere decir un gran regocijo o gozo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, hermanos, que esa era una ley que se tenía que aplicar cuando Israel llegara a la tierra de Canaán. Entonces, vemos, hermanos, que también de manera similar el Señor Jesucristo pues hace mención, hermanos, de ese año agradable del Señor, porque ese año era agradable, ¿verdad? Porque era este día de holganza, de relajamiento, de gozo, de jubileo. Entonces el Señor dice, y para predicar el año agradable del Señor. En cierto modo, hermanos, era agradable. ¿Por qué? Porque Él venía, hermanos, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué cautivo? Quiere decir cautivo aquel que está, hermanos, a lo mejor en la cárcel, hermanos, por algún delito o no que haya cometido, no se siente o no se sentiría a gusto, hermanos, estar encerrado en una cárcel, nada más mirando las cuatro paredes, ¿verdad? Pero cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Eres libre porque alguien pagó tu deuda, ¿cómo se sentiría esa persona? ¿Triste o contento? Pues muy contento, porque después de tantos años que no había visto, pues a lo mejor nuevamente, pues afuera, hermanos, en los campos verdes, el aire fresco, ¿verdad? La libertad. En esta ocasión le dijeron que alguien pagó su deuda, entonces él se siente gozoso, se siente con júbilo, se siente alegre. De igual manera, hermanos, en aquel entonces llegó el momento de que los que estaban cautivos reciban la libertad. Porque Jesucristo a eso vino, a pregonar la libertad a los cautivos y a los quebrantados de corazón y dar a los ciegos vista. Entonces eso era una noticia agradable para ellos, ¿verdad? ¿A qué cautividad se refiere, hermanos? Bueno, a la cautividad de pecado, ¿verdad? Sabemos que en verdad el propósito de nuestro Señor ese fue, no fue de una manera, hermanos, que Él vino como caudillo a liberar a los judíos del Imperio Romano, porque había un grupo de religiosos que pensaban que eso venía a ser el Cristo. Se recuerdan que decían, ¿tú qué dices del tributo que damos al César? ¿Es lícito dar tributo al César, sí o no? Dice, allí vamos a ver si es el verdadero Mesías. Si es el Mesías, nos va a defender del Imperio Romano. Pero no era el propósito del Señor Jesucristo venir a libertarlos del Imperio Romano, sino venir a libertarlos de la esclavitud de pecado en el cual estaba viviendo el pueblo. Entonces, por eso vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo vino a eso, a libertarlos, pero de pecado. Vamos a ver las primeras palabras de su evangelio. Acordémonos que Él dice que también vino a dar las buenas nuevas a los pobres. Porque es cierto que una vez que el pueblo vivía en pecado, hermanos, pues también era pobre de espíritu. Era pobre, hermanos, de fe, ¿verdad? Porque no tenían fe. Ya la fe, hermanos, se les había ido por causa, hermanos, de la mala quizás enseñanza del pueblo o de los líderes religiosos, hermanos, que en vez de enseñar la misericordia, el juicio y la fe, hermanos, enseñaban con sus actitudes, hermanos, pues más la arrogancia, más la soberbia, ¿verdad? Que la humildad y la obediencia. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Mateo, por ejemplo, en sus primeras palabras de su predicación, el Señor Jesucristo, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 1 en adelante, hermanos, vemos las hermosas palabras de bienaventuranza con las cuales se dirige el Señor Jesucristo a aquellos hermanos que estaban viviendo cautivos en pecado. Y bueno, que a lo mejor alguna gente no vivía en pecado, pero vivía en opresión, hermanos, de parte quizás del Imperio Romano, quizás, hermanos, también del grupo religioso de aquel entonces. Capítulo 5 de Mateo, versículo 1 en adelante, dice así, hermanos, San Mateo 5, 1. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos,
y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Este año, hermanos, en el cual Jesucristo predicaba la buena nueva, era la prédica de la esperanza para todos aquellos que sufrían, hermanos, injustamente, porque así dice la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa del Evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, llegó el momento en que ellos iban a recibir esa consolación y esa esperanza de fe, de salvación. Era un año agradable para ellos. Bueno, a lo mejor, hermanos, para algunos no era agradable, pero para otros sí era agradable. Es como, hermanos, en los días de hoy en que estamos viviendo. Ya mis hermanos que predicaron nos han dicho, hermanos, que en estos tiempos, hermanos, para muchos no ha sido agradable estos momentos, porque han perdido algún ser querido, porque están padeciendo enfermedades, tienen enfermos, hermanos, y no es muy agradable del todo, ¿verdad? Pero, hermanos, acordémonos que el Señor Jesucristo y nuestro Dios conocen todas las cosas y saben por qué, hermanos, el Señor permite todo ello. Pero lo más importante, hermanos, es que nuestra condición espiritual siempre sea firme en las cosas del Señor. Que si de alguna manera, hermanos, nosotros fallamos en nuestra fe o pecamos, y quizás por eso estamos padeciendo, hermanos, es para que nosotros reflexionemos y nos acerquemos más a Dios. Y si creemos en nuestra conciencia que nosotros no hemos pecado y que nuestra conciencia está tranquila delante de Dios y que le servimos al Señor en nuestras oraciones y estudiamos la palabra del Señor y le servimos de alguna manera, hermanos, y nuestra conciencia está bien delante de Dios, entonces también dice la Escritura: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados aquellos mansos, porque de ellos recibirán la tierra. Bienaventurados todos aquellos que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, hermanos, esta bienaventuranza también es para usted. Pero repito, lo importante, hermanos, la parte importante es que nosotros aceptemos siempre la voluntad del Señor, ya sea, hermanos, que estemos padeciendo por causa, hermanos, de alguna falta que hemos cometido delante de Dios, o por causa, hermanos, también de nuestra justicia. Hermanos, también, como decía nuestro hermano Alfonso, y así dice la palabra del Señor, dice que es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo ¿qué cosa? El mal, ¿verdad? Es mejor. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor reposa sobre nosotros, porque es una prueba que el Señor nos está poniendo para después, hermanos, darnos la bendición. Acordémonos, hermanos, de los personajes bíblicos, ¿verdad? Del siervo Job, ¿verdad? Que él sufría no por causa de su pecado, sino por causa de su justicia. A veces se sufre por causa de nuestra injusticia y a veces se sufre por causa de nuestra justicia. ¿Por qué? Porque por causa de nuestra injusticia es como decía aquel malhechor que estaba a un lado del maestro cuando estaban en la cruz. Cuando uno le injuriaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, el otro lo regañaba y le decía: cállate, porque no tienes consideración, porque nosotros estamos aquí colgados porque nuestros hechos lo merecen, porque hemos cometido pecado y por eso estamos aquí colgados. Pero este justo, ¿qué mal ha hecho?
Si nos damos cuenta, hermanos, que tanto el injusto como el justo pueden padecer. El injusto padece por su injusticia y el justo padece por su justicia. Pero es mejor padecer por la justicia de Dios, si la voluntad del Señor así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué? Porque la gloria y el poder de Dios reposan ¿sobre quién? Sobre aquel que padece haciendo ¿qué? El bien y la justicia de Dios. Entonces, hermanos, esta palabra es para todos aquellos, mis hermanos, que de alguna manera, hermanos, lloran por causa, hermanos, de su justicia. Sufren por causa, hermanos, de su justicia. Esta consolación, esta palabra de esperanza es para todos ellos. Así que, hermanos, no desfallezca nuestra fe y nuestro ánimo, hermanos, que todo es para nuestra prueba, porque el Señor quiere darnos algo mejor. Y es, hermanos, precisamente, aquí dice, bienaventurados todos ellos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nada más que, hermanos, no desfallezca nuestra fe. Vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a ver ahora precisamente lo que decíamos en unos instantes acerca de la libertad, hermanos, espiritual que hablaba el Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí en el libro de San Juan, ya por la mañana también nos ayudaban con estos versículos, hermanos, acerca de la libertad, de la verdadera libertad en Cristo Jesús, no de la aparente libertad. En San Juan capítulo 8, versículos, estoy en San Lucas, permíteme un segundito, San Juan capítulo 8, versículo 30 en adelante. San Juan capítulo 8, versículo 30 al verso 36. Dice así: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéndole, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieronle y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Dícele Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. En esta ocasión, hermanos, al dirigirse el Señor Jesucristo a la multitud que le seguía, porque es cierto, hermanos, que había mucha gente que le seguía, unos porque de buena gana, hermanos, habían aceptado el Evangelio de Jesucristo, sentían la necesidad de ser libres. Pero otros, hermanos, creían en Él, pero tenían algo en el fondo de su corazón, hermanos, que les impedía, hermanos, acercarse verdaderamente al Señor. Algo tenían en su corazón, en su fondo.
¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo les dice a los que habían creído en Él, dice, si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Y seréis verdaderamente mis discípulos. Y después les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces quiere decir, hermanos, que no basta solamente con creer. Porque cada uno de nosotros, como aquellos, podemos ser convencidos de la palabra. Pero una cosa es ser convencido y otra cosa es ser convertido. ¿Se recuerdan? Cuando digo estas palabras se me viene a la mente Nicodemos. El Nicodemos de noche, hermanos, por pena se llegó a Jesús y le dijo, sabemos que eres venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y Jesús les dice, Nicodemo, de cierto te digo que si no volvieres a nacer, no puedes, ¿qué cosa? Ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo estaba reconociendo a Jesús como un enviado de Dios, como un profeta de Dios. Pero, hermanos, no le recibía verdaderamente del todo. ¿Por qué? Porque fue de noche. Por miedo al que dirán. Por miedo a que lo echaran de la sinagoga. Entonces así a veces sucede, hermanos, con la gente, a lo mejor con cada uno de nosotros, que también, hermanos, creemos y estamos convencidos de la palabra de Dios. Pero nos hace falta que nos convirtamos verdaderamente de todo nuestro corazón para que seamos verdaderamente discípulos de Jesucristo. Y entonces dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, hermanos, hay algo a veces en nuestro corazón que escondemos para que podamos ser verdaderamente discípulos del Señor. Y nos hace falta, hermanos, la verdadera conversión de obedecer la palabra del Señor como Él quiere, hermanos, que la obedezcamos, ¿verdad? Porque verdaderamente así dice la palabra del Señor, que si permanecemos en la palabra del Señor, somos verdaderamente discípulos de Él. De no ser así, hermanos, si estamos convencidos de la palabra, pero no convertidos, hermanos, aún todavía corremos ese riesgo y, hermanos, tristemente, hermanos, en vez de ser llamados hijos de Dios, podemos ser llamados hijos del maligno, ¿verdad? Como así le dijo a aquellos, ustedes si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuran matarme. ¿Verdad? Entonces ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo ustedes hacen. ¿Cuáles eran las obras del diablo? Ellos mentían, el diablo dice que es el padre de mentira, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues en realidad los escribas y fariseos, hermanos, se engañaban a sí mismos, ¿verdad? Porque ellos aparentaban ser justos delante de Dios, pero sus obras, hermanos, eran malas. Y una de sus obras, hermanos, es que eran soberbios. Eran arrogantes, menospreciaban, hermanos, a los pobres, menospreciaban a los pecadores. ¿Por qué come vuestro maestro con pecadores? Uy, qué feo para ellos. Pero Jesús les dijo, andad pues y aprendan qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? A arrepentimiento. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. Y yo he venido precisamente a eso. Entonces, hermanos, recordamos también otra escena en la cual cuando, hermanos, le traen a una mujer que había sido, ¿cómo se dice? La habían encontrado en pleno hecho, adulterando, hermanos, en pleno hecho. La traen a Jesucristo para que sea juzgada de él y condenada, y le dicen, a esta mujer la hemos encontrado en pleno hecho adulterando, y en la ley de Moisés está escrito apedrearlas. Así que, ¿tú qué dices de eso? Y Jesús, hermanos, deteniéndose un poco, les dice, bueno, el que se sienta libre de vosotros de pecado, arroje contra ella la primera piedra. No dijo no, ¿verdad? Pero tampoco dijo sí, sino que los cuestionó a ellos en su conciencia. Y ellos, redargullidos de su conciencia, hermanos, dijeron, no, pues, ¿acaso no sabe algo? ¿Verdad? Porque a veces así sucede que cuando, hermanos, se predica la palabra, dice, yo creo que el hermano sabe algo de mí.
Y no es que, hermanos, alguien sepa algo de uno, porque la palabra de Dios es el que redarguye los corazones. Y dice que se fueron redarguidos de corazón, y dice, no, pues no. Y dice que desde el mayor hasta el más chico, hermanos, tiraron la piedra y mejor se fueron. Y Jesús le dice, ¿dónde, mujer? Dice, ¿dónde están los que tus acusadores, dice, te han condenado? ¿Quizás alguien? Dice, no, Señor, nadie me ha condenado. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete, ¿y qué cosa? Y no peques más. Él no vino a consentir el pecado, vino, hermanos, a librarnos del pecado, para que seamos libres, ¿verdad? Él libró a esta mujer del pecado y dice, eres libre, ni yo te condeno, pero vete, ¿y no qué? Y no peques más, porque si no, ya no soy yo, sino eres tú. Ya corre de tu cuenta, yo he hecho mi parte, ¿verdad? Entonces, hermanos, así es, Jesucristo a eso vino. Él no vino a condenar al mundo, Él no vino a condenar a los pecadores. El que se condena es uno mismo, ¿verdad? Porque Él siempre, hermanos, quiere libertarnos del pecado, de que nosotros seamos libres de ese pecado. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que decidir ser libres o no libres, ¿verdad? Porque a veces sucede como aquel animal enjaulado, hermanos, cuando lo tienen mucho tiempo en la jaula y le dicen, le abren la puerta a la jaula y dice, eres libre. ¿Y qué hace aquel animal enjaulado? Dice, me da miedo estar afuera, mejor aquí me quedo. Y a veces, hermanos, cuando uno está viviendo en pecado, se acomoda al pecado y dice, aquí me siento bien. Entonces, hermanos, el Señor no puede hacer nada si nosotros no queremos ser libres. Pero a eso vino el Señor, a librarnos, a que seamos libres de pecado. Como esta mujer, hermanos, que fue libre de pecado. Claro, porque, hermanos, obedeció al Señor después de que se arrepintió. Vamos a ver, hermanos, un caso, miren, acerca de cómo también el enemigo nos aprisiona en pecado, hermanos. En San Juan capítulo 5, de muchas maneras, hermanos, obra Satanás para cautivarnos en el pecado. En San Juan capítulo 5 vemos una historia, hermanos, interesante de un enfermo. Ya en una ocasión lo hemos leído, se ha leído. En el capítulo 5 dice, versículo 1 en adelante, San Juan capítulo 5, 1 en adelante. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele, que le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Díceles Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Preguntaronle entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí has sido sanado, ¿y qué más? No peques más, porque no te venga alguna cosa peor.
¿Qué quiere decir estas palabras? El Señor Jesucristo sabía la vida de este paralítico que había sido sano. Pues Él conoce la vida de todos nosotros, hermanos, ¿verdad? Y de cierto modo, hermanos, algo quizás había hecho este varón, pues para que estuviese muchos años enfermo. Ya 38 años, hermanos, pues es mucho, ya es mucho. Pero había, hermanos, un estanque en ese lugar donde dice que hacía multitud de enfermos, porque cuando en cierto tiempo venía un ángel y revolvía el agua, y todo aquel que entraba en el agua era sano de cualquier enfermedad. Pero como él era paralítico, hermanos, dice, en eso que yo voy, alguien me gana y ya no puedo. En ese entonces lo ve Jesús y le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Verdad? ¿Por qué le pregunta? ¿Acaso no sabía el Señor? Pues yo creo que él sí sabe, ¿verdad? Él mismo le dice, Señor, yo quiero ser sano, pero antes de que yo vaya, dice, viene otro y me gana y ya no puedo. Entonces, hermanos, le dice, bueno, le dice, hermanos, que se lavara. Y entonces él es sano, hermanos. Bueno, dice, luego que el hombre le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él fue sano. Era en un día del sábado cuando hizo esta sanación. Resulta que cuando los que transitaban le miraron, dice, es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Y dice, bueno, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Dice, ¿y quién es? Pues ya no está. Pero cuando se encuentran nuevamente, él le dice, mira, hoy has sido sano, vete y no peques más, porque no te venga alguna cosa que peor. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo a eso vino, tuvo compasión también de este paralítico que ya 38 años, hermanos, ya era mucho, y dice, pero fíjense, hermanos, ¿por qué le preguntó? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si él dice, no, pues ya tengo mucho tiempo así déjenme, así me voy a morir. El Señor, hermanos, sabe, y Él nos ha dado una libre conciencia a cada uno de nosotros para que nosotros decidamos si queremos ser sanos, si queremos ser libres, ¿verdad? Pero, hermanos, nos da la oportunidad de que seamos libres, y Él le dio la oportunidad a este varón para que sea libre, hermanos. No tan solamente, hermanos, de esa enfermedad, sino del pecado. Porque una vez que el Señor le da la sanidad, hermanos, se lo da con el perdón de los pecados, ¿verdad? Porque así también en cierta ocasión el Señor le dice, hijo, confía, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y en ese momento recibe la sanidad. Entonces, hermanos, como que entendemos, pues, que a veces uno sufre las enfermedades por causa de nuestras iniquidades, por causa del pecado sufrimos. Pero ¿por qué vamos a seguir sufriendo, hermanos, si podemos ser libres de parte del Señor? ¿Verdad? Solamente examinémonos, veámonos al espejo y digamos, ¿en qué le he fallado al Señor? A ver, vamos a ver. Oh, pues con razón, en esto le he fallado. Señor, perdóname, quiero ser libre. Líbrame de esta enfermedad y líbrame de mi pecado. Así decía el siervo David, hermanos, ¿verdad? Él reconocía, dice, porque mi pecado siempre está delante de ti. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabe, hermanos, él sabía. Él conocía al Señor, sabía que cuando sufría era porque se había apartado del Señor. Y por eso pedía perdón el siervo David, ¿verdad? Y el Señor le perdonaba porque veía su humildad en David. Entonces creo también, hermanos, que nosotros debemos, hermanos, de aceptar que en cierto momento le hemos fallado al Señor, pero no estamos perdidos. Acordémonos que Jesús no vino a condenarnos, Él vino a libertarnos. Solamente espera que nosotros querramos ser libres. ¿Queremos ser libres, hermanos? Sí, yo quiero ser libre del pecado, libre, hermanos, de toda maldad. Pero para eso, hermanos, tengo que reconocer que le he fallado al Señor. Tengo que decirlo con humildad como lo hacía David. Es cierto, no siempre, hermanos, las enfermedades es causa de pecado. Hay enfermos que también sufren, decíamos anteriormente, por causa de su justicia, ¿verdad? Porque también el Señor, hermanos, ahora sí que prueba nuestra fe, prueba nuestra paciencia como la del siervo Job.
y permite que Satanás, hermanos, también nos agobie. Vamos a ver el otro caso, hermanos, en San Juan, aquí capítulo 9. Aquí mismo, San Juan capítulo 9, de otro personaje que fue sanado, dice así. Está un poquito larga la lectura, vamos a leer del verso 1 en adelante. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondiendo Jesús: ni éste pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjole: ve, lávate en el estanque que está en Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: este es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y dijéronle: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está aquel el que? Él dijo: no sé. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volviéronle a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista, y él les dijo: púsome lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vuélvenle a decir al ciego: ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Mas los judíos no creían de él, que había sido ciego y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y preguntáronle diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondiéronle sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, mas ¿cómo ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos? Nosotros no lo sabemos, él tiene edad, preguntadle a él. Él hablará de sí. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijéronle: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volviéronle a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y respondióle: ya os lo he dicho, y no habéis entendido. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le ultrajaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas a este no sabemos de dónde es. Respondiéronle aquel hombre y díjoles: por cierto, maravillosa cosa es que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondiéronle y dijéronle: en pecado eres nacido todo, ¿y tú nos enseñas? Y echáronle fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera y hallólo y díjole: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús: ¿y le has visto?
y el que habla contigo, Él es. Y dícele, creo, Señor, y adoróle. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean ¿qué? Cegados. Amén. Hay nada más, poco larga la lectura. Los fariseos, hermanos, al escuchar estas palabras, dicen, ¿y nosotros qué? ¿Acaso nos dice que somos ciegos? Y Jesús le dice, si fueras ciegos no tendrías pecado. Pero porque decimos, vemos, ahora vuestro pecado permanece. Entonces, a veces, hermanos, sucede de esta manera, que muchas veces el hombre necio dice que ve y que entiende todas las cosas, pero está ciego de alguna manera. Porque Jesús dijo, si el ciego guiara a un ciego, ambos caerán al hoyo. Y este ciego que nació ciego de nacimiento, hermanos, no era porque había pecado, porque, hermanos, él, de alguna manera, hermanos, el Señor tenía un propósito y fue para que se manifestase la gloria de Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, que es verdad que no siempre, hermanos, las enfermedades son por causa del pecado, sino porque Dios tiene algo especial, hermanos, para demostrar su poder y su gloria. Y en esta ocasión fue, hermanos, para darle la vista delante de todos y que miraran, hermanos, que Dios abre los ojos no tan solamente de los ciegos de la vista, sino de los ciegos de entendimiento. ¿Verdad? Que no entendía, hermanos, este ciego, pero después cuando miró a Jesús le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y este dijo, Señor, ¿quién es para que crea en Él? Y dijo, el que habla contigo Él es. ¿Y le has visto? Yo soy. ¿Y qué dijo este varón? Señor, creo. Y le adoró. Y se alegró Jesús, porque a eso vino, hermanos, a dar vista a los ciegos. No tan solamente a los ciegos, hermanos, físicos, sino a los ciegos de entendimiento. Pero los que se decían que veían, hermanos, y que eran entendidos aparentemente, dice para que los que ven sean cegados. Y esos eran, hermanos, los del grupo religioso de los escribas y fariseos, que decían que ellos veían. ¿Cómo es que echaron, hermanos, al ciego? Dice, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y el ciego, bueno, el que había sido ciego le dice, si es pecador yo no lo sé, pero una cosa sí sé. Es que yo era ciego y ahora ¿qué? Veo. ¿Gracias a quién? A Él. Y desde mucho hemos oído que Dios no oye a los pecadores. Pero si este temeroso de Dios, a Él oye. Así que, hermanos, como que les estaba regresando la lección este ciego, ¿a quién? Al grupo religioso de los fariseos. Y por eso se sintieron ofendidos y dicen, en pecado eres nacido y tú nos enseñas, váyase. Vete de aquí. Y lo corrieron. Y cuando lo corren, hermanos, ellos lo corren, pero había alguien que escuchó de él y él sí lo recibió. ¿Y quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Él a eso vino, a darnos entendimiento para que veamos quién es Jesucristo. Y lo hemos conocido, hermanos, gracias a que Él nos ha dado la vista. ¿Verdad? Le venía platicando a mi hija que gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha dado este conocimiento, que nos ha dejado ver, hermanos, las maravillas del Señor. Entonces ya es de nosotros, hermanos, si nosotros no queremos servirle al Señor, porque nos ha dado la vista, nos ha dado conocimiento de la palabra del Señor. Todavía el Señor puede tener compasión aún más de aquellos que no conocen, hermanos, la palabra del Señor, porque la ignoran. Pero nosotros que nos ha devuelto la vista el Señor, hermanos, ya es porque nosotros no querramos servirle al Señor. Pero ahora vemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios. Así que, hermanos, pues démosle gloria, así como dio gloria a este ciego. Démosle gloria ¿a quién? A nuestro Padre Dios y al Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver, hermanos, ahora a otro personaje en San Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, hermanos. ¿De qué manera, hermanos, recibió esta libertad esta mujer? Dice así, San Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. San Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante dice así.
y enseñaba en una sinagoga, ¿en qué día? En sábado. Claro, era su costumbre, hermanos. Si en aquel entonces se usara el término o el apodo, hermanos, que hoy se tiene para los que guardan el sábado, se diría, el Señor Jesucristo también era sabadista, ¿verdad? Porque guardaba el sábado. Entonces, hermanos, dice que enseñaba en la sinagoga en sábado, y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada que en ninguna manera se podía enestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía: 6 días hay en el que es necesario obrar. En estos pues venid y ser curados, y no en un día de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día del sábado? Y diciendo estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. Mas el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Amén. Aquí vemos, hermanos, otra sanación en sábado. Por cierto, hermanos, el Señor, acordémonos cómo inició su ministerio en el primer día, hermanos, que Él entra en la sinagoga en un sábado y predica la palabra. Él siguió predicando en sábado, y en sábado hacía maravillas, hacía sanaciones, ¿verdad? Da sanidad a un paralítico, le devuelve la vista a un ciego, y ahora una mujer, hermanos, que estaba agobiada, que de ninguna manera, que ya tenía 18 años, que no se podía enderezar, andaba agobiada, ¿verdad? Unos, en nuestro lenguaje podríamos decir encorvada o jorobada. Y hermanos, también miraba que ella estaba afligida, y entonces el Señor Jesucristo ya no hubo necesidad de preguntarle si ella quería ser sana, porque veía, hermanos, que ella tenía necesidad. Y le dice: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y en el instante, hermanos, ella recibió la sanación, y dice que ella se enderezó y glorificaba a Dios, ¿verdad? Porque tenía fe en Dios. Se llegó el momento, hermanos, en que iba a ser liberada. Pero, hermanos, dice que el príncipe de la sinagoga pues estaba ahí acechando, y miró cuando Jesús hizo sanación en sábado. Y enojado, porque así dice la Escritura, y enojado le dice, 6 días hay en que pueden venir y ser curados, dice, pero no en sábado. De verdad, hermanos, era muy celoso, que quería servirle al Señor. Pero el Señor le reclama y le dice: hipócrita, dice, ¿acaso no desatas tu buey y tu asno en sábado y lo llevas a beber agua? ¿O no toma agua en sábado? ¿Verdad que sí? Dice: y a esta hija de Abraham, que aquí Satanás la había ligado, ¿cuántos años? 18 años. ¿No convenía desatarla en el día del sábado? Entonces, hermano, dice que el pueblo glorificaba al Señor, y los demás, yo creo que crujían sus dientes de coraje, que no podían, hermanos, responderle o contradecirle al Señor Jesús, porque les decía su verdad. Entonces, hermanos, el Señor, como se nos predicaba en la mañana, hermanos, el Señor Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue, hermanos, sanando, haciendo sanaciones en sábado, porque a eso vino, a liberarnos, a darnos la libertad como en aquel entonces, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros también tener fe, hermanos. Necesitamos nosotros aceptar que necesitamos de Él, ¿verdad? Y entonces, y otra de las cosas es que necesitamos querer, hermanos, ser libres. Porque si no creemos y no queremos, hermanos, el Señor no hace nada. Entonces, esta mujer, hermanos, fue libre, hermanos, de esta opresión por la cual la tenía, dice, ¿quién? Satanás. A veces, hermanos, así sucede. Ya nos decían nuestros hermanos obreros en la mañana, a veces
cuando la llevan al médico y dicen, pues ya le hicimos un diagnóstico a su paciente y ya miramos en todos sus análisis y está bien, no tiene nada. Pero ¿cómo no tiene nada si todavía viene con el dolor? ¿Verdad? A veces hay cosas misteriosas que el médico, hermano, ya hizo todo lo que pudo, pero el paciente todavía sigue enfermo. Bueno, a veces, hermano, sucede así, que son cosas que a veces son cosas de otra índole, de un espíritu, hermano, que a veces lo tiene ahí atado. Y el médico, hermanos, ¿verdad? De este mundo no puede, porque solamente el médico de médicos puede curar esa herida o esa enfermedad. Lo que para el hombre es imposible, para Dios, ¿qué cosa? Nada hay imposible. Y hay muchos hermanos testimonios de algunos hermanos que así es, como aquella mujer que había gastado todo su dinero en médicos y por nadie había sido ser curada. Pero vino Jesús, el médico de médicos, el maestro de médicos, y por él fue que sana, ¿verdad? Pero Jesús le dice, hija, confía, tu fe te ha salvado. Sí, entonces solamente necesitamos fe y confianza en el Señor. Y el Señor, hermanos, hará la obra, pero necesitamos querer, desearlo, humillarnos con todo nuestro corazón. Y Él está listo para orar, porque a eso vino. ¿A qué vino? A librarnos del pecado, de la muerte y de nuestras enfermedades, porque dice la Biblia que Él llevó nuestros dolores y Él llevó nuestras enfermedades. Así que, hermanos, solamente es de nosotros, que nosotros querramos, hermanos, porque Él ya nos ha hecho libres. No nos quedemos todavía cautivos en el pecado. Casi finalizamos, vamos a leer lo que dice, hermano, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, dice así. Romanos capítulo 6, versículo 17 en adelante, dice así. Romanos 6, 16 en adelante. Dice, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos, para obedecerle sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáistes vuestros miembros a servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin, ¿qué cosa, hermanos? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así es, amados hermanos. Algunos de nuestros hermanos que antes, hermanos, usaban, hermanos, sus habilidades para el pecado. Ahora que han sido libres, hermanos, del pecado y de la muerte, prestan, hermanos, sus miembros y sus habilidades para servirle al Señor. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Así que, hermanos, hemos hecho siendo libres del pecado, y lo que resta ahora solamente esperar, hermanos, la vida eterna. Porque ¿qué fruto teníamos antes de las cosas que hacíamos, de las cuales ahora nos da vergüenza contarlas, ¿verdad? Pero ahora el fruto, hermanos, de nuestra libertad es la justificación y también la vida eterna. Así que, hermanos, pues preparémonos para esa hermosa vida que está esperada para todos sus hijos que han aceptado ser libres, hermanos, libres del pecado, libres de la muerte, libres de la enfermedad, libres de la opresión.
Pero posiblemente, hermanos, haya alguien que todavía, hermanos, esté padeciendo o que esté cansada, hermanos, todavía de estar afligida y no ha podido ser libre. Posiblemente alguien, quizás no aquí alguien, quizás alguien, hermanos, que nos está mirando, posiblemente. Pero para eso vino el Señor Jesús, para ser libres. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle gracias al Señor. Y quiero terminar con una oración que les invito a que me acompañen para orar por todos mis hermanos que nos escuchan, que nos miran. Quizás alguien, hermanos, allá en casita, hermanos, dice: yo estoy cansada, quiero ser libre, pero tengo mucha depresión, tengo mucha ansiedad, ya me cansé de mis enfermedades. Le invito a que tenga confianza en el Señor, ponga su fe en el Señor, no tenga pena de servirle al Señor. Sí, entonces, hermanos, cierre sus ojos, hermanos, le invito a que oremos. Allá también ore en casa y pídele al Señor esa libertad que tanto anhela. Poderoso y glorioso Dios que estás en los cielos de los cielos, santificado y bendecido seas. En esta dulce tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada. Gracias, oh Dios, porque has enviado a tu Hijo amado Jesucristo para liberarnos del pecado, para liberarnos de la muerte, para liberarnos de toda enfermedad y de toda opresión del diablo, mi Señor. Gracias te damos por la obra redentora del Hijo de Dios. Pero quizás hay algunos de nuestros hermanos que no han podido recibir esa libertad. Quizás aquí, quizás allá en casa, donde quiera que estén, Señor, están siendo afligidos por alguna depresión, alguna ansiedad, algún malestar, alguna enfermedad, Señor, que no ha podido ser curada por los médicos. Pero hay un médico, Señor, de médicos, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay un doctor de doctores, Señor, que todo lo puede. Y en Él ponemos nuestra fe y confianza, que es poderoso para hacerlo. Porque Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Así, Padre, te pido que tú bendigas a todos mis hermanos que en estos momentos tienen esa necesidad, Señor, de ser libres. Líbralos, Señor, de pecado. Líbralos, Señor, de la tentación. Líbralos, Señor, de la opresión. Líbralos de sus aflicciones, de su depresión, de su ansiedad, de todo lo malo que aqueja su corazón, Señor. Líbralos conforme a tu piedad y tu misericordia. Te lo pedimos y te lo rogamos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos, disfrute de esa libertad en Cristo Jesús y vivamos, hermanos, en santidad y esperemos las hermosas promesas de nuestro Señor. Que el Señor les siga bendiciendo y paz a vosotros.